En esta ocasión damos la bienvenida con un cordial saludo al coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi Pérez. Es grato tenerlo en nuestros micrófonos. Gracias por visitarnos. Y este último domingo, 20 de agosto, acudimos a las urnas a elegir nuevas autoridades de la función ejecutiva, pero también de la función legislativa, aunque estas autoridades deberán elegirse en la primera sesión que se instalen los nuevos parlamentarios. Ya se conocen en su gran mayoría los asambleístas elegidos, cómo se estarán estructurando los bloques, y bueno, de eso es que vamos a hablar con Roger. Así que, en principio, una impresión de lo que fueron las elecciones y cómo está estructurada esta nueva asamblea. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo también a su distinguida audiencia. Bueno, Edwin, creo que la primera impresión de las elecciones es que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Creo que esto ya se veía venir dentro de las organizaciones políticas. Incluso el propio Daniel Noboa había dicho que él ya sabía que posiblemente iba a llegar a la segunda vuelta, que estaba en segundo lugar. Pero sí, la ciudadanía se sorprendió al respecto del resultado. Varios sectores pues no esperaban que ocurra esto. Y esto se debe a al menos dos motivos que creo que es importante señalar. El primero es que existe casi una nula regulación al respecto de la información que se publica en redes sociales. Varios, no se sabe quiénes son los responsables, por supuesto, pero varios sectores publicaban encuestas en las cuales todos llegaban a la segunda vuelta y todos ya eran presidentes de la República. Y creo que eso no abona a una confianza en el sistema democrático, no abona a la honestidad que debería haber en la política. Y en segundo lugar, pues, me parece importantísimo señalar la buena actitud democrática de los candidatos que perdieron, ¿no? La mayoría de ellos aceptaron el resultado, no hubo mayor complicación, y eso sí, creo que abona al sistema democrático ecuatoriano. Es que también la diferencia, ¿no? Entre el primero y segundo lugar, casi 10 puntos. Entre el segundo y tercer lugar, 6 puntos también, más o menos. Eso no da como para especular o reclamar, ¿no es cierto? Como que sí es una distancia bastante considerable. Sí, por supuesto, yo coincido con usted. Y adicionalmente, pues, esta actitud también se ve revestida con ya una posición política de los perdedores, digamos, por poner un término en materia electoral. Jan Topic, por ejemplo, ya le mencionó el apoyo, al menos personal, a Daniel Noboa, lo propio Patricio Carrillo. Entonces, me parece que el aceptar la derrota y adicionalmente ya mostrar una posición al respecto de a quién estoy apoyando es positivo, es transparente. No obstante, otros candidatos todavía no han mencionado a quién van a apoyar en segunda vuelta. Y ahí, aunque pues, estos apoyos habría que tomarlos también con pinzas, ¿no? Porque, por ejemplo, a Jan Topic le apoyó el Partido Social Cristiano, también había otros partidos que le estaban apoyando. Y, por ejemplo, el Partido Social Cristiano oficialmente no han dicho nada, ¿no? Y Jan Topic, él a título personal ya se ha pronunciado. Lo propio Carrillo de Construye, el movimiento Construye, sacó un comunicado en los cuales dicen que van a esperar y apoyarán a quien, por ejemplo, busque generar empleo, mencionan entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero que no apoyarán a ciertas posturas que las califican de mafias y así, ¿no? Entonces, en esto también, no es que, y además no se endosa el voto, ¿no es cierto? Un pronunciamiento de un líder, por más representativo que sea este líder y el movimiento o partido que represente, pues no implica que todos quienes votaron por esta propuesta en la primera vuelta también lo hagan en la segunda. Así que todavía eso sería motivo de diálogos, de conversaciones paralelamente a lo que se debería estar dando ya para elegir autoridades de la Asamblea, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con ello. Y una muestra de que las cosas todavía no están cantadas, por poner un término igual, es que las organizaciones políticas al interno del Parlamento deberán al menos pronunciarse al respecto de qué es lo que va a pasar en segunda vuelta. Partido Social Cristiano, Construye, Actuemos,
movimientos locales, Pachacuti incluso, deberán pues señalar alguna postura, o tal vez también hay la posibilidad de que sean neutrales, ¿no? Justo usted mencionaba el comunicado de Construye. Me parece que es una de las organizaciones políticas que podría generar mayor interés en los candidatos. ¿Por qué? Porque recordemos que Fernando Villavicencio fue parlamentario y él abanderó una lucha contra la corrupción, una lucha de fiscalización desde la Asamblea Nacional, y esa curul única que existía ahora se transforma en más de 20. Entonces quizá esa bancada podría ser neutral en este espectro político que se posiciona hacia Luisa González o hacia Daniel Noboa. Y ahí me voy a permitir dar un dato que estuvimos revisando con el equipo, y es que nadie tiene 70 votos. Recordemos que la Asamblea Nacional, para pasar leyes o para aprobar resoluciones, necesita una mayoría absoluta de 70. Daniel Noboa tiene 13, la Revolución Ciudadana tiene 50, pero si nos damos cuenta de las otras organizaciones que están, digamos, por fuera de estos dos grupos, hay al menos 70 votos que hacen las otras organizaciones. Si se juntarían, pues no le harían el juego ni a Daniel Noboa, en el caso de que sea presidente, o a Luisa González. Entonces es interesante cómo, igual, hace una analogía, hay una suerte de pelota dividida en el Parlamento, en donde quizá estos dos candidatos van a intentar relacionarse y manejar relaciones y apoyos. Finalmente, yo creo que sí es importante para el país que haya transparencia en materia de acuerdos políticos por 3 razones. En primer lugar, para que haya claridad al respecto de la elección. Creo que una elección reñida, como usted bien mencionó, digamos una elección que esté con las justas, daría paso a que haya especulaciones al respecto de si hay fraude o no, por ejemplo. Entonces, que haya claridad al respecto del apoyo de las organizaciones políticas podría ser generar mayor transparencia. En segundo lugar, creo que esta asamblea particularmente tiene el tiempo suficiente como para sentarse a negociar cómo van a elegir autoridades. Recordemos la mala impresión que dio la asamblea 2021, en donde al quinto intento recién lograron conseguir 71 votos para elegir a Guadalupe Llori, quien llegó sin legitimidad a la presidencia de la Asamblea Nacional por todos los entredichos que se mencionaron en su elección. En tercer lugar, es súper importante que ya se pongan de acuerdo sobre cómo van a conformar las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Hay temas tan delicados en el Parlamento que necesitan acuerdos. Y yo, como ecuatoriano, no quisiera que se pasen un mes ya en funciones, considerando el poco tiempo que tienen, tratando de buscar quién va a ser presidente, vicepresidente, entre los dimes y diretes. Incluso recordemos que hubo desconocimiento de las autoridades que se eligieron en 2021 en las comisiones. Y finalmente la agenda legislativa, ¿no? Es necesario que se sienten a conversar cuáles van a ser los mínimos, cuáles van a ser los temas que se van a tratar, considerando una cosa muy importante. La legislatura tiene 100 proyectos de ley con informe para segundo debate. Suelo decir yo que tienen más de 100 oportunidades de gol, de anotarse un golazo, porque ya las cosas están muy avanzadas. Es nada más que se sienten a discutir, a ver qué le quitan o qué le ponen y ¿cuántos aprobar. Proyectos aproximadamente dijo que tenían ya para segundo debate? 100. 100. Exactamente. Hay muchos proyectos que son, digamos, de trascendental importancia para los ecuatorianos. Por ejemplo, voy a mencionar unos 3 de ellos. El primero, la Ley de Gestión de Riesgos. El segundo, el Código de la Salud, que ya está desbloqueado, ya pasó el tiempo del veto total y pueden enviarlo directamente al registro oficial. La Ley de la Contraloría General del Estado, que también fue vetada. ¿Qué implica eso de enviarlo al registro oficial? No pasa por el presidente de la República, en este caso. El caso del Código de la Salud puede ser enviado directamente al registro oficial con una aprobación de la Asamblea Nacional. Estamos conversando aquí en HCJB Noticias con el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi Pérez, justamente sobre las elecciones del pasado domingo, pero enfocados en lo que es la función legislativa. Antes de irnos a lo que será la agenda y lo que pueda hacer esta Asamblea Nacional en este año y medio aproximadamente que tendría para actuar, quizás repasemos cómo quedan estructurados los bloques, ¿no es cierto? La Revolución Ciudadana alcanzaría 52
curules, sería el bloque más fuerte, más grande. El movimiento Construye sorpresivamente llega con 31 asambleístas parlamentarios entre nacionales y provinciales, se entiende, y también de representación internacional. El Partido Social Cristiano tiene, con los aliados, ¿no? 17, ADN 12, Actuemos 7 y otros partidos y movimientos que tienen menor representación individual, pero que son cruciales esos votos dependiendo a dónde se vaya. No hay una disposición dentro de la ley orgánica de la función legislativa que diga que alguien tiene que asumir la presidencia, sino que tienen que darse negociaciones para ver quién capta esa mayoría. ¿Cómo cree que puedan darse esos acercamientos por afinidad política, ideológica, o cómo podría ser un acuerdo al interior de la Asamblea para elegir autoridades y miembros del CAL y de las comisiones? Muy bien. Yo creo que lo que se esperaría es que sea una negociación de tinte ideológico, no de tinte partidista, porque recordemos que las negociaciones con intereses partidistas, por poner un caso, la participación de los distintos partidos políticos en el Estado, en las empresas públicas, en los ministerios y demás. Esa es una negociación de tinte partidista. No estoy satanizando el partidismo es parte de la política, pero creo que por ahí no va la cosa. La cosa va por el tema ideológico. Y hagamos una reflexión muy sencilla. La anterior asamblea fue más de centro-izquierda, por la presencia de Pachacutic, de la Izquierda Democrática y de otras organizaciones que decían ser de izquierda. Y ahora la balanza se inclina hacia la centro-derecha, por justamente la ausencia de Pachacutic, la Izquierda Democrática y otras organizaciones. Entonces, si tú sumas las curules haciendo una interpretación de la ideología que podrían tener, de acuerdo a lo que han expresado, tienes una asamblea 60-60. 60 legisladores centro-izquierda, 60 de centro-derecha, y otros que por ahí no han mencionado hacia dónde caminan. Entonces, en ese sentido, creo que si es que Daniel Noboa llegara a ser presidente de la República, tendría un escenario menos complejo de lo que tuvo Guillermo Lasso, porque recordemos que la Asamblea Nacional no es una isla, tiene estrecha relación con el Ejecutivo, estrecha relación con otras funciones del Estado, claramente asegurando la independencia de funciones. Pero en este sentido creo que los acuerdos deberían pasar por ese espectro ideológico y a ver cómo la Revolución Ciudadana logra configurar, de ser el caso, alguna alianza con la izquierda o la centroizquierda y Daniel Noboa con la centroderecha. Eso sería lo más claro, el más claro mensaje que se le podría dar a la ciudadanía. Pero, no me dejará mentir usted, Edwin, a veces se mezcla agua con aceite. Y resulta que organizaciones totalmente contrapuestas se unen para ciertos temas. Insisto, partidistas, no ideológicos, que es distinto. Un detalle nomás, ¿la asamblea se instala antes para elegir autoridades, antes de la segunda vuelta o después? Ese es un tema de debate. Nosotros analizamos el calendario electoral, no el resumen, la ficha que suele compartir en redes sociales, sino el calendario con la resolución aprobada. La ley que dice que 15 días después de la proclamación de resultados deberá instalarse o posesionarse las autoridades. Entonces, la proclamación de resultados es para el 23 de septiembre, es decir, la primera semana de octubre ya deberíamos tener legislatura. Pero si usted se fija más abajo en el calendario, nosotros vemos pasos adicionales que agrega el CNE, por ejemplo. Agrega la adjudicación de escaños en interposición de recursos hasta el 25 de octubre, lo cual es legal y legítimo, porque pueden haber organizaciones políticas que interpongan recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y luego agrega más detalles, como la entrega de credenciales del 26 de octubre, la adjudicación de dignidades del 29 de noviembre. Nosotros preveemos que la proyección del CNE es que haya Asamblea Nacional 10 días antes de la posición del presidente en segunda vuelta. Entonces tendremos la asamblea en diciembre, según nuestra perspectiva. Creo que es oportuno que el Consejo Nacional Electoral aclare cómo va a funcionar el calendario electoral, porque realmente si usted le da lectura, existen demasiadas fechas y no existe explicación al respecto de qué significa adjudicar escaños, entrega de credenciales, asignación de dignidades. ¿Y qué podría ser más beneficioso?
Que ya se conozca al nuevo presidente o presidenta de la República para que la Asamblea Nacional elija sus autoridades, o que mejor elijan antes a las autoridades internas de la Asamblea, antes de que se conozca al presidente o presidenta de la República. Bueno, eso es un tema subjetivo. Realmente me parece, en lo personal, que sería mejor que con claridad de quién va a ser presidente se escojan autoridades. Pero ahí hay un detalle, y es que posiblemente haya que generar, digamos, en el marco de la transparencia, algún acuerdo previo que permita a la Asamblea Nacional al menos tener identificados 3 bloques o mayorías grandes en el pleno de la legislatura. Esto sin duda alguna significaría mayor claridad incluso para el presidente de la República o presidente. Y ahí me permito señalar algo ya en el espectro jurídico. ¿Qué es lo que pasa si es que se instala la Asamblea Nacional? Yo pienso que se estaría vulnerando posiblemente el derecho de Guillermo Lasso a emitir decretos leyes, porque la ley establece de forma clara que él puede gobernar siempre y cuando, por vía de decretos leyes, siempre y cuando no haya Asamblea Nacional, y él pues esté en goce de su derecho de gobernar de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría si la Asamblea envía proyectos de ley, el presidente envía decretos de ley? Tendríamos una suerte de doble legislador. ¿Usted legislador. considera que no debería existir, no deberían existir autoridades ni asamblea, en realidad, mientras esté en el poder Guillermo Lasso? Efectivamente, porque es un derecho que le ampara la Constitución. Es así. Ese elemento Claro. Está importante, ¿no? Está Sí. clave. Entonces, mientras no, mientras la Asamblea podría reunirse, elegir sus autoridades y después posesionar al nuevo presidente o presidenta de la República, y a partir de ahí podría seguir funcionando. Pero antes, mientras esté en el poder Guillermo Lasso, no debería cabría legislar. Interesante ese punto de vista. Interesante, no solo punto de vista, sino más bien que se desprende de la Constitución, porque el mandato fue claro, ¿no? Quedó disuelta la Asamblea Nacional y el presidente va a gobernar sin la Asamblea. Exacto. Es Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, con quien estamos conversando. Ahora sí, ahondemos un poquito más en esto de la agenda legislativa que tendría en 18 meses. Nos da una luz en lo que tiene que ver con estos 100 proyectos que esperan por un informe para segundo debate, es decir, prácticamente para votación el segundo informe, ¿no es cierto? Es decir, que tendría en materia de legislación cualquier cantidad de trabajo listo para ir a un buen ritmo, si cabe. En lo que tiene que ver también con fiscalización, ¿cuáles pueden ser las prioridades, tanto en lo legislativo y de fiscalización, que debería dar, valga la redundancia, más prioridad en la nueva función legislativa, la nueva asamblea? Perfecto, gracias por esa pregunta, me parece muy interesante. Hay procesos de juicio político en marcha en la Asamblea Nacional que deberán reactivarse. Uno de ellos es el juicio en contra del Consejo de la Judicatura, en contra del Consejo Nacional Electoral. Hay un proceso que se ha visto suspendido en varias ocasiones, justamente porque siempre estamos en medio de procesos electorales. Ahora, me parece en lo personal pertinente llevar a juicio político a estas autoridades electorales por lo que ocurrió con el voto telemático de los ecuatorianos residentes en el exterior. No estoy diciendo que sean culpables de algo. El juicio político sirve justamente para determinar si es que hay un incumplimiento de funciones o no. Entonces, creo que responsabilidad, al menos, y un poco de ética y coherencia con los ciudadanos en el exterior, es llevar a juicio político a las autoridades para ver si es que hubo algún incumplimiento de funciones. Luego están temas ya más políticos, como el tema de la fiscal general del Estado. Me parece que ahí va a destilarse ya un tema más coyuntural al respecto de si es que van a llevar a juicio político o no a la fiscal. También dependerá de quién asuma la mayoría y tome el control de la asamblea, ¿no? Efectivamente, pero ahí, digamos, no hay una claridad al respecto de incumplimiento de funciones. Ahí realmente es un cúmulo de actuaciones de lado y lado que podrían, no sé, generar mayor opacidad y ruido al respecto de este proceso. Pero ya se ha señalado que posiblemente esta sea una de las tareas
de la Asamblea Nacional, ¿no? Y luego quedan pendientes procesos como el juicio político en contra de el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, del ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, pero esos procesos no sé qué tan pertinente sea llevarlos ya a la luz de la Asamblea Nacional, si es que ellos posiblemente ya mismo se vayan, ¿no? Y de eso peca la Asamblea, si me permite el comentario, estimado Edwin, y ha pecado la legislatura de llevar procesos muy inoportunos. Los juicios políticos, por principio, deben ser oportunos y tratar de detener posibles irregularidades en la función pública. Después de 1 año, 2 años, y que quieren llevar a juicio político a una autoridad, pues quizá eso ya solo sea un mensaje, no una censura. Pero creo que por ahí hay un error de la legislatura. Construye, y ya lo ha hecho saber prácticamente en un comunicado, que pedirán que se investigue la muerte de Fernando Villavicencio. Probablemente se organice una comisión multipartidista o tal vez dentro de la comisión misma de fiscal. No, probablemente sea una comisión diferente, ¿no es cierto? Sí, porque no existen atribuciones de la Comisión de Fiscalización específicamente para investigar casos amplios, sino investigan autoridades y incumplimientos de la norma. Probablemente ahí se sumen los otros casos, ¿no? Como la muerte del exalcalde Intriago de Manta. No sé si vayan a pedir que otros, porque hubo otros candidatos también que fallecieron en plena campaña, ¿no? Pero conociendo cómo son nuestros asambleístas, y ya con este anuncio de Construye, que tiene 31 votos, que probablemente van a condicionar incluso el apoyo a las nuevas autoridades a que se dé paso a la conformación de esta comisión, digo, ¿no? Porque normalmente se mueven así las negociaciones. Claro, podemos apoyar, pero que se haga esto y esto. Y entonces, esto creo yo también podría ser un motivo de bastante debate en la Asamblea Nacional, la conformación de esta comisión, y cuánto podría tener de tiempo, de plazos, y cuánto podría indagar esta comisión, ¿no? En Ecuador no han funcionado las comisiones de investigación, desafortunadamente. Recordemos la comisión que investigó el paro, los resultados del paro, los muertos y demás. Y varias de las críticas al informe de la comisión fueron que no concluía nada. Realmente era un tema de relato de los sucesos, pero los legisladores en el diseño constitucional de la legislatura ecuatoriana no están habilitados como para juzgar hechos, sino a personas y sus actuaciones dentro de la función pública. Entonces, me parece positivo en el plano político que se plantee la creación de una comisión que investigue el caso para recolectar insumos, para tener una posición política, para que la Asamblea Nacional tenga una posición al respecto de lo que ha ocurrido con Fernando y con Agustín. Pero en lo jurídico no tiene un efecto vinculante, estimado Edwin. O sea, difícilmente esto va a generar a veces solo genera debate, discusiones. Sí, genera una posición política. Se cierra un tiempo y a veces las comisiones vuelven a abrirse y no se llegan a conclusiones. Claro, y demoran 1 año, 2 años. Yo le digo, si en 1 año van a concluir qué pasó con Fernando Villavicencio, las autoridades, por ejemplo, solo por poner un caso, el ministro del Interior ya no estará como ministro. Y lo querrán llevar a juicio político, probablemente. Máximo tienen 1 año para que eso ocurra, ¿no? Claro. Para que se dé el juicio político, me refiero, y lo puedan quizás censurar, porque destituir no podría. Claro, 2 años. 2 años después de haber terminado su ejercicio del cargo, ¿no? Hay una pregunta que nos han hecho a través del chat del canal de YouTube que estamos transmitiendo, donde también estamos transmitiendo esta entrevista con Roger Celi Pérez. Dice, ¿se puede disminuir los partidos políticos que tienen tan partido al país? Dice. Qué hermosa pregunta. Bueno, yo me atrevería a quizá responder. No se los puede, bueno, acá dice la palabra menorar, no sé si decir disminuir. Ajá. Bueno, ahí la ley el código de la democracia menciona que aquellos movimientos o partidos políticos que tienen más del 4% son candidatos a desaparecer, ¿no? Entonces, inclusive hay un detalle que no lo recordaba, que aquellos que no obtuvieron ese porcentaje deben devolver el 50% del dinero que les habían dado para que hagan la propaganda y la publicidad. Así que ese detalle me parece interesante. Pero lo que no me gusta acá es que
se puede demorar hacer un proceso y todo para que puedan desaparecer estos partidos que no obtienen un buen, ni siquiera el 4% de la votación, pero un 2 por 3 ya están instalados en otros partidos, se desafinan. O sea, me parece que no es tan drástico esta medida, pero más allá no creo que se pueda hacer mayor cosa a los partidos políticos, ¿no? Me encanta esta parte porque no se ha topado anteriormente. Yo creo que la palabra no es desaparecer, es desincentivar la participación de aquellos que no tienen posibilidades electorales. ¿Cómo logras esto? Hay una normativa ya, no es tan estricta como usted bien dice, que establece que se devuelva al menos del 50%. Por ejemplo, Yacu Pérez deberá devolver más o menos $180,000 y Javier Herbas también $150,000, más o menos, es así la cifra. Tienen 90 días a partir de que el Consejo Nacional resuelva que ellos no llegaron a cumplir el 4% de los votos válidos. ¿Qué es lo que pasa? Esta norma se aplica para la segunda elección. ¿Por qué no cambiar el Código de la Democracia para que la normativa aplique a la primera elección? Es decir, en primera instancia, quien no saque el 4%, devuelve. No es adiós, no es que se lo elimine al registro electoral, pero debe devolver. Entonces, los partidos y los candidatos ya piensan 1, 2, 3 veces en materia de, ok, me va a tocar devolver. ¿Y por qué no hablamos del 100%? Ya para la segunda elección, en el caso de que quieran mantener la sanción para la segunda elección. Entonces, yo creo que hay modulaciones en el Código de la Democracia que no van a promover la desaparición de los partidos, sino más bien la desincentivación de los candidatos que no tienen posibilidades electorales. Se puede hacer. Interesante, vamos a ver qué va a hacer entonces Yacu Pérez, ¿no? Porque la vez anterior con Pachacuti pasó, casi estuvo en el 20%, esta vez no llega al 4%, pero bien podría aparecer para unas próximas elecciones con otro movimiento político. Pero sí. En ese sentido, de todas maneras, tendría que devolver el dinero. Sí. Es que es un tema pecuniario. Ahí es como que desincentivamos incluso este cambio de partidos, porque igual le va a tocar pagar. Ese es el punto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista a nuestro invitado, Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo. Nos ha dado luces de cómo también desde la función legislativa, donde se eligió también el pasado domingo a los representantes nuevos, los 137, que estarán ahí por 1 año y medio aproximadamente, también tienen que ya, como dicen, las frutas se siguen moviendo también por ese andarivel, y no es poca cosa. Sí. Gracias, ¿no? Hasta pronto. Gracias, Edwin. Un saludo a todos ustedes.